Buenos días, tardes o noches. El día de hoy hablaremos sobre el tema transporte vesicular. Los integrantes del equipo son Edgar García, Emilio Carranza y su servidor Carlos Guerrero. Primero hablaremos del transporte vesicular. Este supone una gran ventaja, puesto que puede seleccionar qué moléculas deben transportarse y a qué compartimento deben dirigirse. Además, las células que llegan a las vesículas son necesarias para establecer la identidad del propio compartimento, por lo tanto, determinará las funciones que éste puede llevar a cabo. El retículo endoplasmático. Este es un organelo celular conformado por una red de estructuras parecidas a bolsas y tubos que se encuentra en el citoplasma de la célula. Las proteínas y otras moléculas se mueven a través del retículo endoplasmático, cuya superficie exterior puede ser lisa o rugosa. Primero hablaremos del retículo endoplasmático rugoso. Este participa en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse a la membrana plasmática. También lleva a cabo modificaciones posttraduccionales de estas proteínas, entre ellas la sulfonación, el plegamiento y la glicosilación. El retículo endoplasmático liso es un tipo de retículo con forma de red desordenada de túbulos. Este carece de ribosomas y su principal función es la síntesis de lípidos estructurales de membranas en las células eucariotas y de hormonas. Igualmente participa en la homeostasis de calcio y en reacciones de desintoxicación celular. El aparato de Golgi tiene como función modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático. Esta puede ir dirigida a distintas partes del organismo y las proteínas ingresan en el aparato de Golgi para luego ser transportadas a lo largo de una serie de cisternas, las cuales las enzimas actúan para modificarlas. Endocitosis. La endocitosis es un mecanismo clave por el cual las células introducen moléculas grandes, partículas extracelulares e incluso pequeñas células englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula que terminará por desprenderse de la membrana para incorporarse al citosol. Hay tres tipos de endocitosis. El primero es la fagocitosis, el segundo es la macropinocitosis y el tercero es la pinocitosis. Primero hablaremos de la fagocitosis. Esta se trata de una función especializada que muy pocos tipos celulares pueden llevar a cabo. Entre ellos, los principales son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y neutrófilos. A estos se les denomina fagocitos profesionales. A otras células, como las células endoteliales, también tienen esta función, pero es menos significativa que en los otros tipos celulares anteriormente mencionados. La macropinocitosis, a diferencia de otros tipos de endocitosis, no está necesariamente regulada por la unión selectiva entre la relación ligando-receptor y el reclutamiento de moléculas efectoras a sitios específicos de la membrana plasmática puede formar vesículas recubiertas por donde internaliza el ligando. Por último, la pinocitosis. Se le conoce como pinocitosis a la forma en la que la membrana celular envuelve líquidos que encuentra en la parte externa de la célula y las engulle para introducirlas, válgame la redundancia, en el interior de la célula. Esto sucede cuando la membrana empieza a rodear líquidos que se encuentran fuera de la célula y hasta que se desprendan de la membrana original, pero ya estando dentro de la célula en sí. Exocitosis. La exocitosis es el proceso mediante el cual la célula dirige el contenido de las vesículas secretoras al espacio extracelular, lo que significa que hace lo opuesto que la endocitosis. En lugar de engullir, va a expulsar a través de las vesículas. La exocitosis se encuentra en la base de procesos fisiológicos fundamentales como la neurotransmisión y la segregación de hormonas. Hay dos tipos de exocitosis, los cuales son la exocitosis regulada y la exocitosis constitutiva. Primero hablaremos de la exocitosis regulada. Esta se produce en células cuya principal función es la de la secreción.
La secreción regulada necesita la presencia de vesículas de almacenamiento recubiertas de la proteína clatrina, de la cual hablaremos más adelante, cuyo contenido solo se libera después de iniciado un proceso de señalización extracelular. La exocitosis constitutiva. Esta se produce prácticamente en todas las células y es responsable de expulsar moléculas para construir parte de la matriz extracelular o trasladar moléculas desde las vesículas para generar a la propia membrana plasmática, mediante un continuo proceso de reproducción, desplazamiento y fusión de vesículas, dependiendo del estado fisiológico que presente la célula. Las vesículas como paquetes de transporte. Las vesículas citoplásmicas son como los paquetes que enviamos a nuestros seres queridos o cuando encargamos algo por internet. En este caso, pero pasa dentro de la célula. Llevan un contenido que son las moléculas de diferente naturaleza bioquímica y llevan la dirección tanto del remitente como la del destinatario. Por último, la sinapsis. La sinapsis es la acumulación de los neurotransmisores en vesículas de secreción. Esta se lleva a cabo por medio de transportadores vesiculares que utilizan el gradiente electroquímico de protones generado por una ATPasa vacuolar como fuerza impulsora de transporte. Y bueno, pues yo voy a hablar hasta aquí. Lo siguiente lo dejo en manos de mis compañeros. Espero que haya quedado claro y muchísimas gracias por su atención. Los lisosomas son organelos con aproximadamente 40 tipos de enzimas hidrolíticas activas. Degradan proteínas, ácidos nucleicos, oligosacáridos y fosfolípidos. La membrana lisosímica carga una bomba de protones que utiliza ATP para bombear hidrógeno hacia el interior. Esto con el fin de mantener el pH ácido. Los lisosomas se forman por la fusión de vesículas que son expulsadas desde el trans-Golgi. Existen dos tipos de lisosomas, los primarios y los secundarios. Los primarios son el lugar de almacenamiento de las hidrolasas lisosímicas y los secundarios son considerados lisosomas implicados en un proceso catálico. Para llegar a los lisosomas existen varias vías como la endocítica, que es a través de los endosomas tempranos, cuerpos multivesiculares, lisosomas y endosomas tardíos. La fagocitosis se lleva a cabo mediante fagosomas y fusión con los lisosomas. También cumplen con la función de autofagia, que es cuando se degradan partes obsoletas de una célula enviándolas con las lisosomas. Los endosomas son organelos celulares que actúan como estaciones de recepción y reparto de moléculas para comunicar con otros compartimentos de la célula. Llegan vesículas por endocitosis desde la membrana plasmática y del aparato de Golgi. Existen los endosomas reciclados, los endosomas tardíos y los endosomas tempranos. Los endosomas tempranos reciben las moléculas que llegan de la endocitosis. Los endosomas de reciclado reciben vesículas de los endosomas tempranos y luego se envían las vesículas de reciclado. Los endosomas tardíos son formados por cuerpos multivasculares. La sustancia entra por endocitosis y es guiada por endosoma temprano. Esta sustancia puede elegir entre la transitosis, que es ser reciclado por medio de vesículas con membrana de cautómeros, para ir de vuelta al mismo dominio de membrana o a otro. O puede elegir seguir la ruta hacia el endosoma tardío para finalmente ser degradada por lisosomas. Las vesículas intracelulares están recubiertas por una proteína llamada clatrina. En este caso vemos aquí que es lo verde, que es lo que la recubre. Estas proteínas son citoplasmáticas que trabajan juntas para formar una vesícula responsable de la endocitosis. Se sintetizan en los ribosomas libres de citosol y son formadas en los procesos de endocitosis mediada por receptor o en la formación de lisosomas. La clatrina se encarga de transformar a una vesícula en vesícula selectiva. Además, dan forma a la vesícula que se está formando en la membrana plasmática. Están formadas por 3 cadenas pesadas y 3 cadenas ligeras. En la membrana, donde la clatrina actúa, forma una estructura poligonal en donde cada brazo tiene 3 dominios rectos que forman ángulo cada uno respecto al siguiente. O sea, que se unen. A esta estructura se llama triesqueliones. Estos triesquelones se autoensamblan y recubren la porción citoplasmática de las vesículas intracelulares. La adaptina une los triesquelones en forma de red, se unen a la membrana y provocan la invaginación de esta misma membrana. Se desprenden en la membrana después de la generación de vesícula con la ayuda de una proteína llamada dinamina.
Al momento de desprenderse, la vesícula queda libre y ya no es revestida por clatrina. Se acopla a los endosomas tardíos, fusionándose las membranas de ambos. Los peroxisomas son pequeños organelos. Su nombre es debido a la capacidad que tienen para producir peróxido de hidrógeno. Están rodeados de membrana con enzimas que se verán implicadas en la oxidación de distintos sustratos. Una de las funciones principales de los peroxisomas es romper los ácidos grasos de cadenas muy largas mediante un proceso llamado como oxidación beta. La catalasa es una enzima peroximal. Es la encargada de utilizar este peróxido de hidrógeno para oxidar otros sustratos, incluyendo fenoles, ácidos fórmicos, formaldehídos y alcoholes, para eliminar el peróxido de hidrógeno que es tóxico. Existen dos principales rutas de transporte en la célula: la vía biosintética, secretora para el transporte de moléculas anterogrado, es decir, comenzando en el retículo endoplasmático, pasando por el complejo de Golgi, para luego distribuirse a diferentes puntos de la célula. Y por otro lado tenemos la vía endocítica, con un transporte vesicular retrógrado, en sentido inverso al anterior. La mayoría de las proteínas y de los lípidos que abandonan el retículo endoplasmático lo hacen en vesículas. Tienen como destino inmediato el aparato de Golgi, las vesículas que se forman y salen de estas regiones especializadas del retículo endoplasmático denominadas zona de transición. El transporte de moléculas retrógrado tiene como uno de sus objetivos la transmisión de señales al núcleo celular para cambiar la expresión génica para modificaciones a largo plazo. El transporte anterogrado es el movimiento de las moléculas hacia afuera desde el cuerpo celular hasta la membrana celular. Y todo este movimiento anterogrado es controlado por la quinesina. Pues nosotros hablaremos sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, ya que se conoce que el transporte celular deficiente trae como consecuencia la creación de esta enfermedad, ¿no? Se sabe que existen 4 genes implicados en esta enfermedad. Primeramente tenemos lo que es la proteína precursora amiloide, conocida también por sus siglas como PPA. También tenemos lo que es la presenilina 1 y 2. Y por último la polipoproteína E. Estas 3 se pueden agrupar debido a que tienen relación directa con lo que es la creación de la enfermedad, a diferencia de lo que es la polipoproteína E, que se sabe que solamente aumenta su susceptibilidad en personas que contienen alelos propios de la polipoproteína E. También se sabe que la proteína precursora amiloide se encuentra en el cromosoma 21 y tiene relación directa con lo que es la enfermedad de Alzheimer familiar y en el síndrome de Down. También se sabe que lo que es la presenilina 1 se encuentra en el cromosoma 14 y la presenilina 2 en el cromosoma 1. Se sabe también que estas dos tienen relación directa con lo que es la enfermedad de Alzheimer familiar y la aparición precoz de la enfermedad también. Y aquí podemos ver cómo la polipoproteína E se encuentra en el cromosoma 19. Aquí tenemos lo que es la proteína precursora amiloide. Esta proteína pues es de naturaleza transmembranal, es decir, que atraviesa las membranas. Y vemos cómo es muy bien digerida en lo que son los dominios intramembranales, generando cantidades muy escasas del péptido beta-amiloide, a diferencia de lo que es una proteína que se encuentra en mal estado. Vemos cómo es difícilmente el ser digerida, y al no ser digerida vemos que se generan cantidades excesivas del péptido beta-amiloide que traen como consecuencia la creación de placas seniles. Vemos que la locación genética es en el cromosoma 21q21.3 y su porcentaje en relación a la enfermedad es relativamente bajo, del 1 al 2%, y su patrón de herencia autosómico es dominante. Aquí podemos ver que realmente se sabe el lugar exacto en el que se lleva a cabo la fragmentación, y vemos que participan en este proceso 3 enzimas: la secretasa beta, la secretasa alfa y la secretasa gamma. Aquí pueden ver, como les dije anteriormente, que se sabe el lugar exacto donde se lleva a cabo la fragmentación, y se sabe también que si falla la secretasa, tanto la alfa como la gamma, trae como consecuencia el aumento en la producción de los péptidos alfa y beta en su relación 40 y 42, y precisamente en su forma 42 es donde tiene mayor relación a la enfermedad. Esto lo hemos comentado ya anteriormente. Y aquí tenemos lo que es la presenilina 1 y 2. Se cree, porque realmente la función pues es desconocida, como podemos ver, se cree que esta tiene una relación directa en lo que es la fragmentación de la polipoproteína hacia lo que es la secretasa gamma. Aquí podemos ver, lo voy a explicar un poco mejor. Aquí podemos ver lo que es la secretasa gamma.
En este esquema lo relacionaron o lo dibujaron en forma de un complejo, y estas tijeras quieren representar que esto tiene una función digestiva, que tiene como función el fragmentar la proteína precursora amiloide, y cuando este proceso no se lleva a cabo correctamente, trae como consecuencia la creación de placas seniles, que provocan lo que es un estrés oxidativo, que traen como consecuencia la disfunción de las células y como consecuencia la muerte de estas. Y cabe resaltar, que la presilina 1 y la 2 tienen unas diferencias. La 1 se encuentra en un dominio membranal también, pero se encuentra más que nada en las células cerebrales y extracerebrales, mientras que la 2, su expresión máxima se encuentra fuera del cerebro. Vemos que sus locus son distintos, uno se encuentra en el cromosoma 14 y otro en el cromosoma 1, y vemos que su frecuencia en relación a la enfermedad pues es muy distinto también. Vemos que la presilinina 1 tiene una relación con la enfermedad demasiado alta en comparación a la 2, con un total del 50%, mientras que la 2 solamente va del 1 al 2%, y vemos que su herencia autosómica es dominante en los dos casos. Por último, tenemos lo que es el ApoE en relación al Alzheimer. Vemos que, para empezar, pues el ApoE está dividido en lo que son 3 aleolos, el 2, el E3 y el E4. Y vemos que estos presentan diferencias en sus residuos, en sus residuos 112 y 158. Más precisamente podemos ver que en el E4, en sus 2 residuos contiene arginina, a diferencia de los otros 2 que son variados. Y en el E4, que tiene doble arginina, vemos que aumenta el porcentaje de riesgo de contraer la enfermedad a las otras 2 que tienen aminoácidos variados.